Nosotros somos del Cebeta 44. A continuación en este video les expondremos las partes internas de la computadora, como la tarjeta madre, para qué sirve un procesador, qué es una memoria RAM, disco duro, tarjetas PCI, entre otras. Lo que tengo en mis manos es una tarjeta madre. Como ustedes podrán observar, tiene diferentes tipos de conexiones que en unos momentos les mencionaré cuáles son. Bueno, la tarjeta madre es una placa principal que soporta infraestructuras de comunicación, es decir, los circuitos electrónicos, buses, por donde viajan los datos y donde reciben algunos componentes internos a la computadora. Se le llama tarjeta madre porque todos los componentes de la computadora se comunican a través de ella. A continuación les mostraré algunas de las partes de la tarjeta madre. Estas son las ranuras ID, las ranuras DIMM, que aquí puedes conectar la memoria RAM. Estas son las ranuras PCI, donde va la tarjeta de red, tarjeta de Bluetooth y de videojuegos, entre otras más. En esta parte de acá está el ventilador. Debajo del ventilador se encuentra el disipador. Y debajo del ventilador y el disipador encontramos el procesador. Y los conectores de teclado, ratón USB y ATX. Procesador, denominado CPU por Central Processing Unit, es un circuito electrónico que funciona a la velocidad de un reloj interno, gracias a un cristal de cuarzo, que sometido a una corriente eléctrica envía pulsos denominados picos. La velocidad del reloj, también denominados ciclos, corresponde al número de pulsos por segundo, expresados en Hz. De este modo, el ordenador de 200 posee el reloj que envía 2 millones por segundo. Por lo general, la memoria del reloj es un múltiplo de la frecuencia del sistema, es decir, un múltiplo de frecuencia de la placa madre. Memoria RAM. RAM significa memoria de acceso aleatorio, Random Access Memory, y es la que se encarga de almacenar la información mientras el computador se encuentra encendido. Esto quiere decir que cuando el computador arranca, ésta se encuentra vacía inicialmente, y entonces se lee información del disco duro y se almacena en ella. El sistema operativo primero, después cualquier otra cosa que hagamos. Al trabajar en un procesador de palabras, por ejemplo, la información se almacena aquí. La información solo pasa al disco duro cuando grabamos. Por eso se pierde la información si se apaga el computador sin grabar. DIMM. En las tarjetas DIMM también se encuentran varios tipos de memoria, generalmente EDO y CD-RAM. La ventaja de estos tipos de tarjeta de memoria es que no se deben colocar en pares, sino el computador que se coloca, 1, 2 o 3, o los que se requieran. DDR, doble data ratio, significa memoria de doble tasa de transferencia de datos. Son módulos compuestos por menores síncronas. SD-RAM, disponibles encapsulado DIMM, que permite la transferencia de datos por dos canales distintos, simultáneamente, en un mismo ciclo de reloj. Los módulos DDRS soportan capacidad máxima de 1 GB. DDR2 tiene mayores latencias que las conseguidas con las DDR convencionales, cosa que perjudica su rendimiento. Reducir la latencia del DDR2 no es fácil. El mismo hecho de que el buffer de la memoria DDR2 pueda almacenar 4 bits para luego enviarlos. Es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que se emplea en sistemas de grabación magnética para almacenar datos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos, unidos por el mismo eje, que giran a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. El disco duro SATA significa Serial Advanced Technology Attachment, o tecnología avanzada adjunta serial. El disco duro SATA es una especificación que maneja la transferencia de datos de modo serial, mejorando con el cable de datos de 7 conectores y genera una transferencia de hasta 150 megabytes por segundo. Tarjetas PCI o interconexión de componentes periféricos. Son componentes hardware que se conectan en la placa base de tu computadora.
del tamaño de una caja de CD. Todos los procesos los hace a través del bus interno de tu propia placa base. Las tarjetas PCI es un término general para varias funcionalidades. Se pueden usar para video, tarjetas de sonido, Wi-Fi e incluso puertos USB. Son tarjetas que los proveen los servicios según nuestras necesidades. Tarjetas de sonido. Es una tarjeta para expansión de capacidades que sirve para entrada y salida de audio entre la computadora y el exterior por medio de puertos de audio. La tarjeta de audio se inserta dentro de la ranura de la expansión o slots, integrado en la tarjeta principal o tarjeta madre. Todas las tarjetas de sonido integran varios puertos para conectar los dispositivos externos tales como bocinas, micrófonos, teclados musicales, entre otros. Tarjeta de red. Aquí les presento una tarjeta de red. Una tarjeta de red o adaptador de red es un periférico que permite la comunicación con aparatos conectados entre sí y también permite compartir recursos entre dos o más computadoras. A las tarjetas de red también se les llama NICs por Network Interface Card. En español, tarjeta interfaz de red. Hay diversos tipos de adaptadores en función al tipo de cableado o arquitectura que se utiliza en la red. Tarjeta de Bluetooth. Es una especificación industrial para redes inalámbricas de área personal que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia. Los principales objetivos que se pretenden conseguir con esta norma son facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos, eliminar cables y conectores, ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos. Otra de las tarjetas PCI es la tarjeta de captura de video. Existen tarjetas mediante las cuales podemos ver la televisión en el monitor de nuestra computadora o pantalla completa, en una de las ventanas de Windows, mientras realizamos con él otras tareas. Algunas de estas tarjetas pueden sintonizar la radio FM. Por lo general, estas tarjetas sintonizan la TV. También pueden capturar video, es decir, podemos grabar desde un fichero en el disco duro una secuencia de video con sonido correspondiente. La tarjeta de video es una tarjeta de expansión para una computadora encargada de procesar los datos provenientes del CPU y transformarlos comprensible y representablemente en un dispositivo de salida, como un monitor o televisión. Conectores. Los conectores, normalmente denominados conectores de entrada y salida, son interfaces para conectar dispositivos mediante cables. Generalmente tienen un extremo macho con clavijas que sobresalen. Este enchufe debe insertarse en una parte llamada hembra, también denominada socket, que incluye agujeros para acomodar las clavijas. Los periféricos internos son aquellos que están dentro del gabinete. Son las unidades de disco que se conectan a un correspondiente interfaz mediante los famosos cables planos, que son estos. El primero, los conectores de mini DIN del teclado, también existen DINs. El segundo, conector de PS2 igual al mini DIN. El tercero, puertos USB, que están acá. Puertos de serie y puertos paralelos. Conector de la placa plana de video. Chipset es el conjunto set de chips que se encarga de controlar determinadas funciones del ordenador, como la forma en que interactúa el microprocesador, como la memoria o la caché, o el control de los puertos de slot
ISA, PCI, ACP, USB. El chipset Prince es uno de los más usados por usuarios de GNU Linux, así como BSD, gracias a la integración o la goza de este chip, ya que todos los documentos de comité de evaluación, notas, diseños de frecuencias, informes y resúmenes técnicos sobre el chipset se pueden conseguir de forma gratuita en la página web de Insight. Es una unidad lectora, escritora de CD recordable, la cual se utiliza para escribir sobre la superficie en blanco del CD. Esta también puede ser utilizada como unidad CD o CD-ROM. DVD, disco de video digital, también conocido en la actualidad como disco versátil digital. DVD, un dispositivo de almacenamiento masivo de datos cuyo aspecto es idéntico al de un disco compacto, aunque contiene hasta 25 veces más información y puede transmitirla al ordenador o computadora unas 20 veces más rápido que un CD-ROM. Su mayor capacidad de almacenamiento se debe, entre otras cosas, a que puede ser utilizada ambas caras del disco, y en algunos casos hasta 2 capas por cada cara, mientras que el CD solo utiliza una cara y una capa. DVD Writer es una unidad lectora y escritora de CD recordable, la cual se utiliza para escribir sobre la superficie en blanco de un CD. Esta también puede utilizarse como una unidad de CD o DVD-ROM. Blu-ray. Blu-ray Disc, también conocido como Blu-ray o BD, es un formato de disco óptico de nueva generación de 12 centímetros de diámetro, igual que el CD o el DVD, para video de alta definición y almacenamiento de datos de alta densidad de 5 veces mejor que el DVD. Su capacidad de almacenamiento llega de 25 GB por capa, aunque Sony y Panasonic han desarrollado un nuevo índice de evaluación que permite ampliar un 35% la capacidad de datos almacenados, desde 25 a 33.4 GB por capa. Poder. Cuando se habla de fuente de poder o en ocasiones de fuente de alimentación, fuente de energía, se hace referencia al sistema que otorga la electricidad, imprescindible para alimentar a equipos como ordenadores o computadoras, generalmente en las PCI de escritorio. La ya citada fuente de poder se localiza en la parte posterior del gabinete y es complementada por un ventilador que impide que el dispositivo recaliente. La fuente de poder, por lo tanto, puede describirse como una fuente de tipo eléctrico que logra transmitir corriente eléctrica por la generación de una diferencia de potencial entre sus bornes. Se desarrolla en base a una fuente ideal, un concepto contemplado por la teoría de circuitos que permite describir y entender el comportamiento de las piezas electrónicas y los circuitos reales. La fuente de alimentación tiene el propósito de transformar la tensión alterna de la red industrial. Es una tensión casi continua. Para lograrlo, aprovecha las utilidades un rectificador de fusibles de otros elementos. En la parte de atrás de la fuente de poder se encuentra todo el cableado. Por ejemplo, el conector SATA, unidad que sirve para alimentar los discos duros y las unidades ópticas tipo SATA. Que son estos que les presento acá. Y podemos conectar un disco duro de esta manera, quedando así. O también podemos conectar un DVD o un CD. Quedando de esta forma. Se encuentra también el conector de 4 terminales, que alimenta las disqueteras, que son las más pequeñitas. Y en este momento conectaremos una disquetera, quedando en esta forma. También está el conector ATC, alimenta de electricidad a la tarjeta principal, que es la más grande, que se conecta a la tarjeta madre o motherboard. De esta manera. Estos son los cables que tienen la fuente de poder